Bien amigos, esta es una nueva edición del Montonero Debate. El día de hoy estamos con dos reconocidos intelectuales, el profesor Sinesio López de la Universidad Católica y el periodista, también sociólogo, Jorge Morelli, con quien vamos a conversar un tema que quizás no esté en los medios de manera diaria, pero que es un tema fundamental y que debería preocuparnos. Es el tema de ¿cuál es el momento de la República actual? El Perú avanza hacia su cuarta elección de manera interrumpida. El Perú ha reducido pobreza a 1/5 de su población y, digamos, estos hechos deben significar optimismo, dosis de optimismo o dosis de pesimismo. En todo caso, es un tema que trasciende todos los elementos de la coyuntura. Profesor Sinesio López, ¿qué piensa usted de este momento de la República? Mire, para mí es un momento de crisis, ¿no? Cuando la economía le va bien, la sociedad es mucho más tolerante con la política, ¿no? Pero cuando la economía se frena, ¿no?, la sociedad es muy dura con la política, ¿no? Y esa es la situación que estamos viviendo hoy, ¿no? La desaceleración ha generado, digamos, un gran descontento en la vida social y también un gran descontento con la política, ¿no? En fin, cuando tú tenías una economía más o menos funcionando, tenías piloto automático, y digamos, no necesitabas casi la política, ¿no? Todo funcionaba normal, ¿no? Pero hoy, que ya no puede haber piloto automático, requieres más o menos una cierta intervención de la voluntad política y también del Estado. Y obviamente al mismo tiempo hay un cuestionamiento muy fuerte de la política, sobre todo los partidos, ¿no? Víctor Andrés, ¿cómo estás? Sinesio, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, yo coincido completamente con ese diagnóstico. Creo que en efecto así es como son las cosas. Y me alegro que Víctor Andrés nos haya pedido venir esta noche para dejar de lado un poco el tráfago del proceso electoral y hablar un poco más del proceso más largo de la historia de la sociedad. Y sí, la situación es que el Perú ha vivido durante algunos años unas vacas gordas, bien extensas por lo demás, y ahora se enfrenta a una situación de vacas flacas, que no ha visto ningún peruano que tenga menos de 40 años. Todos los que tienen menos de 40 años eran muy jóvenes cuando acabaron las crisis económicas que conocimos los que somos mayores. Ahora van a verlo más de cerca. Esto me preocupa sobremanera, en efecto, porque, como bien dice Sinesio, la situación es que mientras hubo prosperidad, hubo pues entonces medios, recursos para que las fallas institucionales de la institucionalidad política peruana pasaran más o menos inadvertidas. Pero en condiciones de vacas flacas esas fallas emergen como de una profundidad, ¿no? Entonces ahí es donde comienzan las dificultades a que Sinesio se refiere. En mi opinión eso viene y Sinesio lo sabe muy bien, porque fue mi profesor, incluso mi jurado de tesis en la maestría de la Universidad Católica. Estamos con alumno y profesor. Sí. No, es un hombre muy distinguido. Qué va. Yo le agradezco mucho a Sinesio y hago un paréntesis. He tenido muchos profesores en la vida de Sinesio que tienen ideas políticas. Tú eres, para mí, uno de los mejores porque jamás has mezclado en clase tus ideas políticas con tu profesional explicación de la historia del pensamiento político. Y eso es una cosa que yo encuentro inmensamente apreciable y que te agradezco. Pero iba yo al siguiente. Mi tesis precisamente sobre la materia fue que en Perú existe un problema que es una democracia de baja gobernabilidad. En mi opinión, por falta de equilibrio de poderes. Y esto es lo que entonces cuando la prosperidad pasa, cuando las vacas gordas se van, esto es lo que emerge. Pero digamos, tratando de poner el lado optimista de la situación, ¿no? En el siglo XX solíamos decir que el Perú estaba condenado a 10 años de democracia y 10 años de dictadura, y efectivamente así pasaba. La única experiencia de continuidad democrática fue la República Aristocrática, creo que hubo 7 elecciones consecutivas. Pero el problema es que esa República Aristocrática no puede equipararse a la actual República, porque era una república de notables. El Perú ha tenido ahora 3 procesos electorales y avanza en una 4ª elección de los 30 millones de peruanos.
donde hay un mundo criollo y un mundo andino que ahora es elector, que ahora es propietario. Pero por otro lado, también el Perú tiene solo 1/5 de su población en pobreza, ¿no? Creo que eso nunca ha habido en la historia del Perú. Y por otro lado, digamos, las experiencias de Brasil y de Venezuela, un poco que ponen una dosis de prudencia en la mayoría de los peruanos sobre cuál es el camino a seguir. ¿No hay espacio para ser optimista, profesor López? A ver, yo creo que sí, digamos, hay un cierto optimismo, hubo un cierto optimismo, digamos, desde 2002 hasta más o menos hace un año, ¿no? Todo el mundo andaba optimista, los ingresos subieron, la pobreza bajó, la desigualdad más discutible se ha bajado o no, en todo caso se estancó, depende de cómo midas la desigualdad. Creo que en ese sentido, bueno, hay que ser optimistas, digamos, o habría que, se justifique el optimismo, ¿no? Ahora, ¿por qué viene eso? Ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de discusión, digamos, ¿no? Porque tu punto de vista, yo lo conozco, por ejemplo, es porque el modelo es el que permitió eso, o sea, mi punto de vista es el boom exportador es el que permitió eso, no importa qué modelo tengas, ¿no es cierto? O sea, para todos los países, independientemente del modelo, les ha ido bien. Mira Bolivia, por ejemplo, ¿no? O sea, depende mucho del boom exportador. Cuando ese boom se acabó, ¿no? Entonces viene el problema de las vacas flacas del que habla profe, Jorge. Un pequeño detalle. Ajá. La crisis de los commodities está produciendo recesión en Brasil y Venezuela. Y ahora están aumentando pobreza, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, siempre hemos tenido booms exportadores, es verdad, pero con una sociedad criolla que excluía a una sociedad andina, más o menos, con un mundo criollo que excluía a un mundo andino. Eso no pasa ahora. Hay algunas cosas que han pasado. Ha surgido una burguesía nacional peruana, una burguesía chola, dicen algunos, ¿no? Hay una choledad emergente. Todo eso no cuenta. Bueno, pero digamos porque hay mucha integración. Aquí voy a plantear un tema que a lo mejor es antipático para ustedes que son mis amigos, pero discrepamos amigablemente, ¿verdad? Que es las grandes reformas de Velasco acabaron con la servidumbre y acabaron con con el gamonalismo, en fin, y eso permitió un nivel de integración mayor, digamos, ¿no? Ahora, digamos que después de esas grandes reformas vienen también las reformas neoliberales y que con el boom encontraron su mejor desarrollo, digamos, ¿no? O sea, esto de que el mercado tiene, ¿no?, también, digamos, un funcionamiento exitoso, digamos, y que no era necesario que interviniera el Estado ni interviniera mucho la política, ¿no es cierto? Ahora, cuando eso se agota, entonces ese es el problema, ahí vienen las grandes dificultades y yo creo que hay un retorno de la política y del Estado. El problema es que ese retorno de la política y del Estado, digamos, no lo tenemos en mejores condiciones, digamos, ¿no? Porque tienes un Estado que no tiene capacidades, que tiene muchas atribuciones, ¿no?, pero que no tiene capacidades, digamos, ¿no? Exacto. Y ese es un problema de las dificultades que ha tenido el Estado para constituirse, digamos. Ha tenido 2 o 3 intentos de recomponerse, de poder construir un Estado con capacidades y todas han fracasado. Y esto es muy grave, porque, quiero adelantarme a lo que debo venir, independientemente de quién gane estas elecciones. La situación económica va a ser muy dura, y esto, a lo que Sinesio llama el boom exportador, en verdad viene como una consecuencia de la política monetaria de Estados Unidos. Cuando ocurrió el colapso global de 2008, Estados Unidos procedió de la manera que racionalmente había que hacerlo, es decir, inundó el mundo de dinero, de dólares, para evitar que se destruyera el aparato productivo. Hizo bien. Algún tiempo después Europa hizo lo mismo, otras economías también. Han transcurrido 8 años, y durante esos 8 años en que el dinero era abundantísimo y por lo tanto barato, el crecimiento económico de las economías emergentes, de China, a la cabeza de todas ellas, produjo una demanda
una demanda extraordinaria de minerales y que el Perú exportó y que otros países también exportaron, y por lo tanto produjo un crecimiento extraordinario de las economías emergentes, entre ellas especialmente el Perú. Bueno, eso ha terminado. Eso ha terminado porque Estados Unidos decidió, el Banco Central Americano, la Federal Reserve, decidió que ya era suficiente y que era hora de subir la tasa de interés. Todo lo que vemos ahora es consecuencia de ese punto de partida. Incluso la desaceleración china, la fuga de capitales de todo el planeta hacia Estados Unidos, por lo tanto la desaceleración de las economías emergentes que venían creciendo. Entonces nos enfrentamos ahora a un panorama distinto. Todavía no sabemos bien qué tan duro será, porque ha ocurrido algo en verdad extraordinario, que es que la FED elevó la tasa de interés en diciembre, y la consecuencia ha sido tal desbarajuste en toda la economía mundial que la FED se ha asustado y el mercado global ha sentido el dolor del miedo, como lo llama un artículo reciente, y en consecuencia la FED anunció que elevaría la tasa de interés 4 veces este año y ya se ha olvidado del tema, ya no quiere hablar de eso, ya no va a subir la tasa de interés porque ha visto las consecuencias que eso ha tenido. Así que a lo mejor renuncia a la idea de seguir elevando la tasa de interés, a lo mejor incluso retrocede y revisa su propia decisión de diciembre. Eso podría darnos un respiro, porque en ese caso la FED estaría admitiendo que su decisión fue prematura. No digo equivocada, en algún día tenía que hacerlo, pero sí prematura, porque cuando Estados Unidos terminó su ciclo, por así llamarlo, su ciclo keynesiano, digamos, de expansión, Europa estaba en medio de él y otras economías también. Entonces, sin decir agua va, ¿no es cierto?, tomó la medida y el efecto ha sido tan desmedido, tan desmesurado que, bueno, ha puesto a todo el mundo en Perú. Este es el terreno, ¿ok? Ahora, la capacidad de respuesta del Perú frente a eso es nula. Pero el Estado peruano no ha podido reaccionar. De acuerdo, digamos, tenemos un contexto internacional adverso, eso es evidente, pero yo quiero insistir en algo. Puede haber un camino al margen. En el Perú han funcionado algunas cosas. Yo no sé si por ahí puede haber un acuerdo, ¿no? Una aproximación más allá de las identidades ideológicas. Por ejemplo, este camino de libre comercio puede ser modificado cuando hemos visto cómo se está cayendo esta parte de América Latina que ha renunciado al libre comercio, o cuando vemos en el mundo, por ejemplo, que las sociedades del Asia, que están inmersas en las grandes tendencias globales del libre comercio, siguen creciendo a pesar de todo, ¿no? Siguen creciendo. Son las economías que más tasas más altas de crecimiento tienen, ¿no? Entonces, en el Perú evidentemente ha fracasado el Estado. No hay, o sea, el gran problema del Perú es que luego del Fujimorato, con Toledo, con Alan y con Humala, no se ha construido un nuevo Estado. Hay algunas islas de eficiencia con el Estado colonial de antes. Entonces, por ejemplo, no podríamos ponernos de acuerdo en reconstruir este Estado, un Estado que provee educación, salud, infraestructura, justicia, seguridad, institución. Podría haber un consenso de ese tipo. ¿Hay algo de eso? ¿Una ruta por ahí, profesor Sinesio? Mira, bueno, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico económico de Jorge, ¿no? Y estoy de acuerdo también contigo en que es necesario el libre comercio, ¿no? Pero también es necesario saber poner límites en ciertos temas que son de nuestro interés, ¿no? O sea, digamos, hasta las grandes potencias protegen también determinadas cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, sin embargo, yo creo que efectivamente el tema del Estado, digamos, nuestro Estado tiene algunas capacidades que son interesantes, digamos, ¿no? Que son básicamente las capacidades económicas, ¿no es cierto? O sea, tienes un BCR que funciona, tienes un MEF que funciona, tienes una SUNAT que funciona, es decir, todos los aparatos económicos que tienen que ver con el funcionamiento del capital van bien, digamos, y las reformas se hicieron bien, me parece, ¿no? O sea, sin embargo, todos los aparatos que tienen que ver con los ciudadanos, con los derechos de los ciudadanos, son pésimos, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser totalmente reformado, transformado, yo creo. Entonces, hay pequeñas islas de modernidad, no tanto como las de Brasil, pero sí hay islas de modernidad como las que acabo de señalar, que son interesantes, ¿no? Entonces, ahora hay que ir
a desarrollar grandes capacidades por el lado de los aparatos del Estado que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos. Y yo creo que allí podemos llegar a acuerdos, por más diferencias que hayan en términos políticos. El problema es también las dificultades políticas, porque no tenemos partidos, pues, no hay partidos, ¿no es cierto? Permítame un pequeño detalle ahí, pero a lo mejor no hay partidos porque la democracia post-Fujimori, esta transición, se hizo sin un acuerdo. En España hubo un acuerdo y el franquismo se transformó en la derecha liberal, el Partido Popular, los republicanos se transformaron en el PSOE. En Chile hubo una especie de acuerdo y hubo una nueva derecha y una nueva izquierda. En el Perú, por ejemplo, la ausencia de un acuerdo post-Fujimori, es decir, ¿no es un oximorón con la propia idea de democracia, profe? Jorge, no sé. No, está bien. A ver, yo creo que hemos tenido dos transiciones pues muy seguidas, ¿no es cierto? La del 80 y luego la del, el autogolpe, y viene luego la otra transición, ¿no es cierto? Entonces, la primera transición fue semi-negociada, digamos, ¿no? O sea, semi-negociada, no fue totalmente negociada, ni tampoco fue impuesta, fue semi-negociada. Sin el APRA y sin el PPC no hubiera habido una transición más o menos, ¿no? Sí, por el lado de la izquierda no quería transición, digamos, ¿no? Tú has sido un actor ahí justamente que no quería transición, por ejemplo, quería revolución, ¿no es cierto? Quería revolución, y entonces, ¿por qué? Porque la democracia es una maniobra del imperialismo, en fin, ¿no? O sea, yo creo que la izquierda no jugó a la democracia, ¿no es cierto? Jugó a la revolución, y la revolución para ellos era la huelga permanente, ¿no es cierto? Entonces, sin el PPC y sin el APRA no hubiera habido transición, ¿no es cierto? Y ellos hicieron posible la transición. Ahora, después del autogolpe y la salida de Fujimori el 2000, efectivamente, digamos que no hay un acuerdo, no hay un consenso más o menos, ¿no? Pero el grueso de las fuerzas más o menos apostó a una cierta transición política, porque más o menos todos respetaron, por ejemplo, la economía de mercado, digamos, ¿no? La transición fue básicamente política, ¿no es cierto? Es decir, volver un poco a la democracia, ¿no es cierto? Volver a la democracia. Entonces, eso sí nos ha dado, digamos, varios gobiernos democráticos, como tú lo has señalado, digamos, ¿no? Pero en otros países la democracia viene desde el 80, no te olvides, ¿no? Y en otros viene incluso del 50, ¿no es cierto? O sea, la nuestra no es la democracia más larga, pero sí es importante que tenemos, efectivamente, es un periodo en el que vamos a la cuarta elección, ¿no? Pero si hubiéramos tenido mayor democracia, si la cosa hubiera venido del 80, como pasa en muchos países de América Latina, ¿no es cierto? Bueno, pero es básicamente una democracia, una transición política, ¿no? No es una transición económica, ¿no? Como la quiso Fujimori más o menos en el 90, o como la quiso Velasco, ¿no es cierto? O sea, entonces es una transición política en la cual hubo acuerdos más o menos generales, digamos, de lo que podía ser, y que no involucró efectivamente al Fujimorismo, digamos, fue básicamente las otras fuerzas, ¿no? Incluso el Fujimorismo hasta hoy es visto, digamos, como algo ajeno, extraño, ¿no? Y ese es el gran debate, ¿no? Si Keiko Fujimori puede ser hoy una fuerza democrática o no, ¿no es cierto? Pero hay algunos que lo miran como, digamos, no, eso es una maniobra, está jugando a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, pero eso es un debate que me parece interesante, ¿no es cierto? Yo creo que las dificultades que vienen son tantas en lo económico que van a forzar la necesidad de un acuerdo. Que no va a ser un acuerdo explícito tampoco, ni falta hace, va a ser un acuerdo tácito, por la sencilla razón de que no existen más que una alternativa por donde caminar. Mira, déjame resumirte la idea de este modo. ¿Cuál ha sido, frente a la recesión, la capacidad de respuesta del Estado peruano? Trató de hacer política contracíclica, como le llaman los economistas. ¿Lo consiguió? No. Hizo un esfuerzo inicial para tratar de mover la economía
con inversión pública. Pero eso es como tratar de mover una rotativa con el motor de una máquina de afeitar. Es decir, no tiene capacidad para lograrlo. Y el Estado además fracasó en ordenar esa inversión pública de una manera viable. Además hay una lucha política contra los movimientos antimineros. La inversión no se produjo. Y la inversión pública menos. Desesperadamente el gobierno dijo, bueno, no funciona la inversión pública, ¿qué hago? Sostengo la economía con gasto corriente. Esto es lo que ha pasado, Víctor Andrés, en los últimos años, el último año. El gasto corriente ha crecido de una manera exponencial, ha pasado de, ¿qué te puedo decir?, 60.000 millones a 90.000 millones, o sea, un tercio entero en los últimos años, y eso ha ido directamente a las remuneraciones del Estado con contrataciones nuevas. Es decir, teníamos un Estado de 1.200.000 empleados públicos, ahora tiene 1.800.000. Y eso ha ocurrido recientemente. Todas esas contrataciones, al parecer, tienen relación con los programas sociales a su vez. ¿No es cierto? Entonces, la respuesta del Estado federal ha sido aumentar el gasto corriente. Bueno, eso ha significado un déficit fiscal de 3% del producto. No teníamos un déficit fiscal de ese tamaño desde hacía décadas. El próximo gobierno que entre, ahora pongámonos en la situación futura, se va a enfrentar con un empleo público que ha crecido, con un gasto corriente importante. ¿Qué va a hacer? ¿Cortarlo? ¿Va a despedir empleados públicos en medio de la recesión? Lo dudo mucho. Entonces, en esa circunstancia, tu déficit fiscal de 3% el siguiente año, ¿de qué tamaño va a ser? Por lo menos igual, si no mayor. Entonces, estás en es decir, el gobierno de Ollanta nos ha dejado un caballo de Troya y lo hemos metido dentro de la ciudad. Felices, claro. Pero el efecto de eso va a complicar la economía tremendamente en los próximos años. El próximo gobierno va a tener que tener un manejo muy serio y muy austero y muy poco vistoso desde el punto de vista económico. Entonces, ¿qué va a traer eso? Bueno, puede traer que el gobierno se quede solo frente a una oposición, ¿no es cierto?, aguerrida y que le exige y que le demanda y que lo quiere obligar. Eso es lo que yo creo es que efectivamente vas a tener un papel muy activo del Estado, ¿no es cierto? Que no solamente va a estar en gastos sociales, estoy de acuerdo que es difícil desbaratar todo ese aparato, ¿no? Pero que a lo mejor es necesario hacer ya inversión pública, ¿no es cierto? Eso es la esperanza que se puede plantear eso, ¿no? Hay 86.000 kilómetros de déficit de carreteras, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, ahí hay que invertir fuerte, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años la inversión pública también, en el último año sobre todo, ha caído, ¿no es cierto? Entonces es básicamente gasto corriente, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes, digamos, un poco para poder sostener de alguna manera ese gasto corriente, una inversión, digamos, en infraestructura, que hay una inversión pública. Yo dudo que en la economía pueda tener, digamos, pueda levantar, o sea, estamos diciendo, bueno, hay que diversificar, pero es muy difícil, digamos, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que cuando tenías esas vacas gordas, ahí fue el momento de diversificar. Así es. Ahora, bien complicado. Bueno, no puede haber, digamos, la economía se ha diversificado relativamente. Por ejemplo, el día de hoy exportamos 33.000 millones de dólares y más de 10 millones de dólares son exportaciones no tradicionales. Eso es una barbaridad en la historia económica del Perú, es un tercio, ¿no? Lo que pasa es que el Estado no ha funcionado, no ha proveído carreteras, digamos, no solamente con el tesoro público, sino mediante asociaciones privadas, el fomento de la inversión privada, no ha proporcionado carreteras, infraestructura, energía. Digamos, los sistemas institucionales no han funcionado, ¿no? Si uno mira cuántas inversiones se han bloqueado por el problema institucional,
bueno, desde los debates de Conga, Tía María, hasta una serie de inversiones que se bloquean por este tema. Entonces el Estado es el gran fracasado en estos años, sí, el que debe ser sentado. Y sin embargo se espera de él que mueva la economía. Ahora, esa es la paradoja. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ojalá pudiera haber un acuerdo. Por ejemplo, creo que en el tema del Estado empresario no va a ser posible desarrollar acuerdos, ¿no? Hay cosas que ya parecen muy extremas, ¿no? Por ejemplo, tener una empresa estratégica como Petroperú cuando el precio del petróleo se está cayendo al suelo. Algunos dicen que no hay que cobrar regalías para que el petróleo no se quede hasta el próximo siglo en el subsuelo peruano. Entonces, digamos, pero un acuerdo sobre el Estado debería haber, ¿no? Ahora, no sé si queremos seguir hablando sobre este tema. Yo quiero plantearles otro tema. ¿Qué hace? No hay democracia sin partidos. El Perú no tiene un sistema de partidos, de referencias, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado finalmente? La crisis del sistema político peruano es mucho más, se parece mucho a la de Venezuela, claro, en Venezuela no hay democracia ni mercado, se parece a la de Ecuador y Bolivia, pero no se parece a la, digamos, los referentes institucionales en Chile, en Uruguay, en otros países son mucho más altos. ¿Qué ha pasado en el Perú, profesor López? Mira, yo creo que en el mundo estamos llegando a una situación en que va a desarrollarse una democracia sin partidos. La crisis de los partidos es mundial, ¿no? Es mundial. O sea, en España estás viendo, no es que se acabó el bipartidismo, digamos, ¿no? Hay una tensión fuerte, digamos, después de todo, Ciudadanos es un poco el ala más moderna del PP, Podemos es el ala radical del PS, ¿no es cierto? Y es probable que en el caso español Podemos se devore al PSOE, ¿no? Y en cambio, digamos, PP logre reabsorber a Ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, pero tú estás viendo ahí ya una debilidad muy fuerte del tema de los partidos, ¿no? O sea, ya hoy las ideologías, los programas, las grandes organizaciones, ¿no es cierto? Ya no son los nexos que hay, digamos, entre representantes y representados. O sea, hoy hemos llegado a que el nexo fundamental es la confianza, como en el siglo XIX, ¿no? O sea, la confianza en el político, tú le miras la cara y dicen, este creo. Y tú le miras la cara al otro y dicen, en este no creo, ¿no es cierto? O sea, porque es una relación interpersonal ya, ¿no es cierto? O sea, ya no hay la relación de programas, ¿no? De grandes estructuras, de los liderazgos, en fin, ¿no? Eso se ha quebrado. Yo creo que vamos hacia un tipo de representación que Manán, ¿no? Bernard Manán llama representación de audiencia, donde los medios juegan un papel fundamental, ¿no es cierto? Entonces, y quizá la representación que se venga va a ser una representación de redes, como la sociedad. Estamos frente a sociedad ya de redes, ¿no? Y entonces la representación política va a tener que ser, pues, representación de redes. Ya no hay más partidos, células, o sea, para hablar en el campo de la izquierda, del APRA, ¿no? Ya no, hoy todos van a ir más o menos a este tipo de relación. Yo creo que hemos entrado entonces a una crisis de representación de los partidos, ¿no? Y vamos a un tipo de representación nueva de redes, donde los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental, digamos, ¿no? Y donde los ciudadanos, por ejemplo, ya no necesitan, pues, la voz del partido, porque ellos tienen la voz, ¿no es cierto? Tienen el internet, tienen el celular, ¿no? Y tienen su propia voz, digamos, los ciudadanos, ¿no? En este nuevo tipo de sociedad. Eso tiene que ver con la revolución científica tecnológica, en la revolución de las comunicaciones, digamos, ¿no? Que incide decisivamente en la política, ¿no? Bueno, para terminar, sencillamente me parece que nos están haciendo señas. El tiempo es tirano hasta en los portales emergentes. Evidente. Está muy bien. Sí, creo que la representación está cambiando de naturaleza, sí. La gobernabilidad, que es la otra cara, probablemente también necesite
cambiar mediante instituciones mejor armadas. Pienso, por ejemplo, que no hay un equilibrio de poderes que merezca ese nombre en Perú, y creo que vamos a tener que tener uno, pero el debate de este asunto todavía está pues muy crudo, recién está comenzando. A lo mejor hay que terminar con lo que se llama el presidencialismo parlamentarizado. Bueno, pues sí, quizás, ¿no es cierto? O sea, que es tu tesis, ¿no es cierto? Sí. Donde no hay pues una autonomía y una fuerza del Ejecutivo, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. Entonces, pero yo confío de todas maneras, a pesar de las dificultades que sé que van a venir, confío en esto, en la gobernabilidad, por una razón curiosa, que es que parece haber un lugar común en el sentido de que estamos viviendo una especie de colapso del sistema de partidos. Yo cuando oigo hablar así, me digo a mí mismo, ¿cuándo existió en el Perú un sistema de partidos que pueda colapsar? Eso es una idea completamente fantasiosa. Más bien, si lo ves de otro punto de vista, quizá puedas concluir que el sistema de partidos está naciendo delante de tus ojos, porque después de todo, los partidos actuales, hay un pluralismo excesivo, sí, evidentemente, pero ya no hay un antisistema realmente tal como sí lo hubo en otro tiempo. O sea, ya no hay un debate ideológico. Eso a veces no ayuda, porque eso hace que el nivel del debate caiga en lugar de subir, se convierte en un debate, no me gusta tu peinado, ¿no? Es una cosa así. Pero de todos modos es sano en el sentido de que yo espero, supongo, que el pluralismo se irá reduciendo progresivamente, hasta un pluralismo moderado, como dice el profesor Santoli, y eso se encamine de una manera constructiva, sin necesidad de alianzas, sino de una manera natural, es decir, siempre con vertientes, por supuesto, pero dentro de una cosa civilizada, ¿no? Ese es mi... Muchas gracias al profesor Sinesio López, a Jorge Morelli, columnista de este portal. Bien amigos, esta ha sido una segunda edición del Montonero en Debate. Esperamos lograr el objetivo de combinar periodismo con la academia, con las investigaciones, porque de alguna manera queremos elevar el nivel del debate cultural y político en el país. Ojalá que hayamos logrado este objetivo. Gracias.